día a todos, bienvenidos a su primer webinar del día de hoy de Medical Expo. El día de hoy, como siempre, les damos un tema muy interesante. Si lo pudieron ver, es redefiniendo el SG móvil. Para ello, tenemos dos personas muy importantes. Nos acompaña el día de hoy Alejandra Groff, que es la directora comercial de GMMC, y Fernando Castillo, General Manager de Vitium. Alejandra, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, bien, Omar, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar con nosotros. Platícanos un poquito, Ale, de lo que hace GMMC, qué hacen con Vitium. GMMC es una empresa mexicana, llevamos 15 años en México. Somos importadores, comercializadores y hacemos todo el servicio alrededor de marcas líderes a nivel mundial. Hemos tenido mucho el foco del área de cardiología, prehospitalario y instrumental quirúrgico. Nosotros lo que estamos buscando es traer a la mesa el concepto ya de conectividad que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, sí tratamos de ser selectivos en las marcas que manejamos, en las marcas que queremos sacar hacia los clientes que ya nos conocen o los nuevos médicos que están egresando, para que sea amigable, que sea en conectividad, que muchos puedan usarlo. Dentro de toda esta búsqueda nos topamos con Vitium, se nos hizo un equipo súper interesante para muchos mercados. Tiene cosas muy especiales y aquí por eso queremos mostrarlo en esta plataforma y trajimos a Fernando Castillo, que es especialista en todo este tema de Holter. Perfecto, Ale, muchas gracias. Fer, Gracias. Hola, ¿qué tal? adelante, ¿cómo estás? Buenos días, gracias Omar. Y gracias desde luego a Alejandro y a GMMC por la invitación. Saludos a todos los que se han unido hasta este momento a la plática. Y yo les platico, Vitium es una empresa de origen finlandés y como ustedes sabrán, Finlandia pues desde hace muchos años es líder tecnológico en distintas ramas y en el tema de telemedicina, desde luego que también es un referente en muchos lugares. Algo que les vamos a platicar hoy de estos productos que tenemos para hacer holters de una manera mucho más eficiente, justo están atendiendo una necesidad de movilidad que creo que además la pandemia nos la puso de relieve como nunca. Cada vez es más necesario poder hacer estudios con el menor tiempo de parte de un paciente en un centro hospitalario o en una clínica o con su cardiólogo. Y creo que estamos justamente entrando en una fase en la que México puede ya tener la madurez tecnológica para poder aceptar productos de este tipo, que sin embargo ya, cuando menos en Finlandia y en Europa, ya llevamos algunos años con este tipo de productos. Entonces queremos dar ese empujón para que México se posicione también y de México pues, hacia Latinoamérica, desde luego también con productos que tengan mucho más eficiencia y más comodidad para los pacientes. Perfecto, Fer. Entonces ya con esta introducción previa, pues te dejo el público, adelante. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, ustedes me avisan cuando ya estén viendo lo que estoy compartiendo. Listo, me parece que Listo, sí ya lo Fer. están viendo, ¿verdad? Correcto. Eh, Bueno, muchas gracias nuevamente y creo que lo primero que hay que hacer cuando hablamos de electrocardiogramas ambulatorios es tratar un poco de entender cuál fue el vacío que llenaron ya desde hace mucho tiempo. En realidad, los Holters se vienen haciendo ya desde los años 50, por ahí en el 47 fue donde salió el primer prototipo, pero al paso de los años lo que se ha logrado es poco a poco ir avanzando a una miniaturización, cuando menos relativa dentro del dispositivo, y sin embargo siempre ha habido una necesidad pues, de tener una serie de cables y una serie de aditamentos adicionales que hacen que el paciente pues, no tenga una vida muy normal. Esta reducción de tamaño de cualquier manera no ha tenido un impacto negativo en cuanto a la calidad de los datos con la que los médicos trabajan, y pues tal es el caso de que los estudios Holter de corta duración, entendiéndose de 1 o 2 días, o de larga duración, en algunos lugares son de 15 o 20 días. En algunos casos se está haciendo ya también estudios de hasta 30 días, dependiendo de cuántos datos quisiera revisar y para qué propósito. Si hay eventos cardíacos específicos que el cardiólogo quisiera revisar, puede ser que se instruya un estudio mucho más largo.
Pero la cosa es que los Holters son cada vez más comunes, se hacen miles a nivel mundial cada año. Pero algo que no ha cambiado es que el paciente no tiene una buena experiencia. El paciente sigue teniendo la necesidad de tener un dispositivo grande, muchos electrodos en el cuerpo, restricciones obviamente de movilidad. Los Holters actualmente cuando son de electrodos con cable se pueden desprender, puede esto afectar la calidad del estudio en algún momento. El paciente mismo, si se le cae un electrodo, pues puede ser que se ponga nervioso, se quite todos los electrodos, tenga que volver a una clínica. Es decir, en este ciclo en el que sí ha habido cada vez mejor calidad de señal, la parte de la usabilidad de los dispositivos para este tipo de estudios ha vuelto verdaderamente algo difícil de poder abordar. Y ahí es donde nosotros entramos. Porque si bien estos estudios de larga duración están regalando cada vez más datos para hacer mejores diagnósticos a los profesionales de la salud, pues bueno, el tamaño se había mantenido esencialmente igual hasta ahora. Y por aquí en esta imagen que estoy mostrando, ustedes pueden ver el primer prototipo de un estudio Holter. Este es un prototipo que pesaba 32 kilogramos y pusieron a esta persona que fue como que el sujeto de pruebas a darle una vuelta por ahí a la manzana. Y pues obviamente los datos que venían sí mostraron que era posible captar la movilidad y captar los trazos del corazón, pero pues con muchísima incomodidad. Se fue miniaturizando y ahora más bien lo que nosotros tenemos es un dispositivo verdaderamente pequeño. Ahora lo vamos a ver más adelante. Aquí parece que es más grande que el señor, pero en realidad es muy pequeñito. Y esto lo hicimos porque nos importaba mucho cambiar las reglas en este tipo de mercado. Y la manera de hacerlo, pues tal vez suena fácil, pero requirió mucho tiempo de investigación, mucho desarrollo de muchas cosas que puestas en conjunto entre médicos, entre ingenieros, entre técnicos, toda la gente que participa en este entorno de estudios de corazón, pues todo el mundo colaboró. Nosotros como empresa hacemos toda la parte del desarrollo, toda la parte de ingeniería, la parte de fabricación, la parte de diseños mecánicos, todo lo tenemos in-house y por eso es que lo que van a ver es una solución integral donde hay sensores que son muy fáciles de configurar. De hecho, el tamaño que están viendo aquí en la imagen en esta mujer es el tamaño real del dispositivo. Nos importaba que fuera muy fácil de poder configurar, que tuviera una batería muy larga, que esto de pronto puede ser un impedimento cuando hay que hacer estudios largos. De repente es necesario que el paciente tal vez se traslade nuevamente a la clínica. Pues queríamos que la batería fuera suficiente y que se pudiera recargar incluso en la casa del paciente sin que esto interfiriera en la calidad de los datos, que tuviera una memoria grande en caso de que también se requirieran estudios pues de larga duración. Y creo que aquí vienen las partes más importantes. Estos son dispositivos que si bien cumplen con toda la parte médica de calidad de señal, los hicimos también pensando en que los pacientes tuvieran la máxima comodidad. Y más adelante vamos a ver las opciones de montaje, pero para nosotros era muy importante que el paciente pudiera hacer su vida diaria sin que esto interviniera. Incluso que si la persona que está siendo sujeta al estudio tiene actividad deportiva como parte de su rutina, todo esto también fuera quedando evidenciado para tener una calidad y datos mucho más precisos de la vida diaria de los pacientes. Por otro lado, nos importaba muchísimo tener un software que fuera intuitivo a la hora ya de hacer un reporte y dárselo al cardiólogo para que haga una interpretación y tener desde luego la opción, como lo mencionaba Alejandra también y como lo mencioné también en mi primera intervención, el poder hacer una telemetría bien eficiente utilizando redes convencionales que la gente puede tener en sus casas o a través de un teléfono celular, mandando datos para que toda esta señal pueda verse en cierto modo en tiempo real y que cuando los estudios sean largos, también un centro de análisis puede estar recibiendo cortes parciales de información de lo que va pasando con el paciente. En el caso del dispositivo, lo veíamos hace unos momentos en la imagen anterior, se veía pequeño y aquí está el tamaño real. En realidad es un dispositivo que mide menos de 5 centímetros de alto, casi 3 centímetros de largo y tiene 13 milímetros de ancho. Es un dispositivo verdaderamente pequeño y está hecho precisamente para que no se sienta. Además de que lo hicimos a prueba de agua. Entonces, el paciente, y como lo pueden ver aquí en esta imagen, puede meterse a bañar sin tener ninguna alteración en los resultados del estudio, puede irse a correr, puede irse a nadar, puede hacer muchas cosas. Y esto lo hicimos también con opciones de electrodos patentados, los vamos a ver más adelante.
Y como lo pueden ver aquí, la batería nos puede durar hasta 8 días, dependiendo también de cuánta información se esté tratando de sacar del dispositivo. Y la recarga, pues también se hace en un promedio en 1 hora y media. En 1 hora y media está totalmente cargado. Y la memoria puede dar hasta para 180 días de almacenamiento. Entonces, es un dispositivo que además es reutilizable, y este dispositivo como tal tiene dos presentaciones dependiendo también de las necesidades del cardiólogo o de la clínica y del tipo de estudio que quieran hacer. Hemos tenido clientes para los que es suficiente hacer holters con un canal, y sin embargo también hay la opción de tener un dispositivo que permite hacer de 1, 2 o 3 canales. Entonces ahí está esta variedad. El dispositivo, además de todo, creo que también es importantísimo decirlo, no demerita para nada en el tipo de señal que genera y permite además por la calidad de la señal hacer detección de arritmias o hacer investigaciones específicas de eventos cardíacos en lo específico. Y es un dispositivo que ya está dado de alta y tiene certificación de Comunidad Europea, tiene certificación de FDA también ya desde hace algunos años. Y en el caso de Cofepris estamos ya en ello. De hecho, GMMC, además de ser nuestro representante en México, es quien va también estar haciendo el liderazgo para el tema del registro de estos dispositivos para México. Por otro lado, en la parte de facilidad de uso, y lo vamos a ver más adelante, no solamente el dispositivo tiene solo un botón, con solo un botón se puede iniciar el estudio o se puede poner que en automático en cuanto se le pone al paciente en el pecho, se inicie la grabación del estudio. Lo veíamos, la recarga además se hace fácil porque es un dispositivo que tiene un conector USB convencional, no tiene ninguna parte móvil adicional. Entonces esto hace que también sea muy sencillo para que el paciente lo tenga, y si el paciente tiene que hacer una recarga en caso de que, por ejemplo, se le mande un estudio de 14 días, pues bueno, hacia la mitad se lo puede quitar, se puede reemplazar el parche tal vez después de una semana, y en el momento en el que se lo vuelve a poner con un botón vuelve a funcionar, y continúa la grabación. Se marca una pausa en la parte de los trazos y continúa el resto del estudio por el tiempo que haya prescrito el médico. Y por otro lado, también es un dispositivo que es multimodal, porque lo mismo puede hacer estudios Holter que grabación de distintos eventos cardíacos. Se ha utilizado mucho por algunos clientes para hacer análisis de variabilidad cardíaca. Entonces también puede dar ese tipo de hallazgos. Y es como mucha de la tecnología finlandesa basado en protocolos abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia de muchos competidores que hay por ahí con Holters en el mercado, suelen hacer un desarrollo muy cerrado, tanto en la parte del hardware, del dispositivo en sí, como del software de análisis. Y en el caso nuestro, hemos tenido clientes que han integrado este tipo de dispositivos a otro tipo de soluciones con las que ya vienen trabajando desde antes, que desde luego es una opción, y la manera de hacerlo es de una manera transparente. El tipo de datos que se guarda en este tipo de dispositivos es un formato de datos europeo, que es un formato abierto también. Entonces puede ser leído por distintos tipos de software o puede ser incluso convertido hacia otro tipo de formato de datos para ser abierto también por otro tipo de dispositivos. Y se está utilizando también como un dispositivo abierto para hacer integración de Bluetooth con otro tipo de dispositivos. ¿A qué me refiero? A que el dispositivo puede estar registrando la actividad del corazón y podría haber, por decir, un reloj inteligente que esté sacando otro tipo de datos que, complementados con un software específico, pueden dar, por dar también un ejemplo muy concreto, información clara del comportamiento de los atletas en lo que está pasando con su corazón. Entonces puede haber una complicidad de dispositivos y dejar la parte profesional del corazón con esto, pero tal vez dejar que el acelerómetro o un oxímetro o algún otro tipo de dispositivo pueda tener una conexión directa con este sensor y dar información mucho más robusta. Y esta es la razón por la que este tipo de dispositivos puede tener aplicaciones distintas. No es solamente para quien requiere hacerse un holter como tal, sino que puede ser como parte de medicina preventiva o de salud ocupacional que se utilice para distintos propósitos. Esta es la flexibilidad que da. Los modelos que tenemos disponibles, lo mencionaba antes, son dos. Uno tiene un canal de registro, una derivación, y este se ha utilizado bien en unidades de accidentes cerebrovasculares, se ha utilizado bien, y lo mencionaba yo, para hacer análisis de variabilidad de ritmo cardíaco.
Y obviamente pues tiene un tiempo operacional mucho más largo, la batería dura más, precisamente porque no hay una demanda tan alta en el caso de los canales. Y hay otro dispositivo que es el Pharos 360, que este puede hacer de 1 a 3 canales. Este se está utilizando actualmente en unidades cardiológicas, tal cual, y lo utilizan mucho proveedores de servicios cardiológicos que tenemos. Ya más adelante vamos a ver un poquito del modelo de negocio que hemos implementado en el pasado, pero la realidad es que este dispositivo, el 360, cubre la gama más amplia de opciones de configuración para hacer distintos tipos de estudio. Lo que están viendo ahora aquí en la pantalla es el administrador del dispositivo como tal. En el dispositivo, en cuanto se conecta a la computadora en donde se prepara el estudio, da distintas opciones que son bastante sencillas y bastante intuitivas de utilizar. Y hay la manera de hacer desde la selección del tipo de estudio que se va a hacer, incluida la parte de estudios en línea, y lo vamos a detallar un poco más adelante como alternativa. Se pueden tener distintas categorías porque este tipo de dispositivos también puede ser utilizado en menores de edad, incluso en niños. Y el acelerómetro se puede dejar encendido o apagado, depende de lo que se busque. El intervalo de la onda RR también se puede dejar encendido o apagado, y todo lo demás también es configurable. Desde los canales, el sampleo también, la frecuencia de sampleo del electrocardiograma, el sampleo del acelerómetro también, y el rango dinámico del acelerómetro. Todos estos son valores que, al irlos combinando, se puede hacer estudios mucho más a medida. Se guarda una configuración por paciente en dado caso, o si siempre se hace el mismo tipo de estudio, se puede dejar la misma configuración fija, y en el momento en el que se guarda la configuración, el dispositivo se puede retirar y se le puede poner al paciente. Entonces, realmente es un estudio que se puede configurar en cosa de un par de minutos, dependiendo de lo que esté buscando en concreto el profesional de la salud, y el dispositivo está listo. De hecho, también hay la opción de tener distintas posiciones de electrodos. Esto también lo veremos a continuación. Y aquí lo que estamos viendo es este mismo parche que ustedes vieron en las imágenes anteriores. El diagrama lo muestra, y hay otro tipo de opciones de montaje. Y aquí vamos a ello. En el caso del dispositivo, bueno, ya veíamos el tamaño, y aquí pueden ver en proporción el tamaño real del electrodo de parche único. Este parche se pega también en cosa de un par de minutos. De hecho, el paciente puede hacerlo en casa si es que ese fuera también el modelo de servicio que se tuviera. Comentaré más de esto en breve, pero la lógica es que el dispositivo en sí y el parche no superen en peso los 20-25 gramos tal vez. Entonces es algo verdaderamente sencillo de llevar durante el tiempo que manden. Y hay distintas opciones de colocación. Veíamos la del parche, y hay, sin embargo, algunos otros médicos con los que nosotros trabajamos que, por el tipo de pacientes tal vez que tengan, no requieren de un parche único. Ellos prefieren seguir utilizando cables para utilizar electrodos tradicionales, y tenemos desde luego los set de cables como un accesorio adicional para poderlo utilizar, y que se pueda tener hasta 5 electrodos en dado caso de que el paciente lo requiera, o de que el médico así lo instruya. En el caso de los parches Omega Snap, que son estos parches, electrodos de parche único que veíamos, tenemos una familia de distintos tipos. Desde uno pequeñito, y este pequeño se ha utilizado para aplicaciones pediátricas en niños arriba de 6 años, se puede utilizar. Y a partir de ahí tenemos la opción de un canal, de 2 canales o de 3 canales. Entonces, también depende mucho de qué tipo de información o de cuántos datos quisiera sacar, cómo quisiera observar el corazón, el médico, el tipo de dispositivo que se utiliza. Este pequeño también se ha utilizado con mucho éxito, por cierto, en personas que tienen el tórax un poquito más pequeñas, personas un poquito más bajitas. Es bastante bueno en este caso también este tipo de electrodo, y cubre con el mismo tipo de calidad de señal que el que proporciona el Omega Snap de un canal para personas adultas, por decirlo así. Aquí pueden ver la manera en la que se monta el sensor, y junto con los parches, dependiendo 1, 2 o 3 canales. Y como pueden ver, ni siquiera el parche de 3 canales es demasiado
invasivo para la persona. La persona puede tener la ropa encima, puede irse a correr, puede sudar, se puede bañar, y entonces lo único que hay que tener cuidado tal vez en este tipo de cable planito, que es lo que está conectando un electrodo con el otro, pero fuera de eso, realmente la persona puede hacer su vida normal con cualquiera de los tres parches que tenemos disponibles y desde luego también con el parche mini. Y moviéndonos ya un poquito, tenemos ya dispositivos, tenemos ya la parte de los parches únicos. Algo que nos importaba mucho también era desarrollar una plataforma analítica que fuera bastante intuitiva en su uso y que diera sobre todo mucha información de calidad, o también que pudiera dar la tira completa con el estudio completo al médico en caso de que así lo requiriera. Al ser este tipo de dispositivos, uno que está basado en plataformas y en formatos abiertos, los datos EDF pueden ser leídos por el propio software que tiene el sensor y puede verse el hallazgo completo, se puede ver la tira completa de los 2 días o del día completo o de los 14 días, o bien puede empezarse a simplificar y empezar a mostrar lo que el médico quiere. Entonces, si se quiere hacer análisis QT, ST, buscar HRV, buscar arritmias, todo esto lo va sacando en automático el dispositivo cuando ya está conectado a esta plataforma que tiene algoritmos, y los algoritmos están diseñados justo para empezar a hacer, a destacar la información más valiosa. Y sin embargo, también le da la opción al técnico de hacer una limpieza para eliminar artefactos, tal vez ruidos, si hubiera pausa se puede hacer. Y esto finalmente redunda en un reporte que es mucho más sencillo de leer y es mucho más sencilla la preparación interpretativa, porque también tiene varios templates en los que el propio técnico o el propio cardiólogo puede hacer su propia narración. Y entonces cuando está haciendo consistentemente el mismo estudio y programa el software para que le dé ciertos rasgos o ciertos valores, puede tener una narrativa que le genera un reporte que ya no tiene que volver a escribir. Entonces, hay una simplificación también en el tiempo en el que se puede tener la información en las manos. Y la manera de instalarse de este tipo de solución es muy diversa. Puede estar desde en una computadora. Yo tengo en mi computadora una licencia con todas las funciones. Yo puedo hacer los estudios acá en mi casa. O bien puede estar en una clínica, puede haber una base de datos compartida donde haya distintos usuarios, en caso de que haya distintos cardiólogos que quisieran jalar de la misma base de datos al paciente, lo pueden hacer así también. O también se puede instalar en un servidor en la nube. Nosotros hemos hecho instalaciones en Azure, hemos hecho instalaciones en Amazon Web Services, y en cualquiera de estas infraestructuras se puede tener acceso, ya sea de parte de un cardiólogo, si fuera el caso, o de varios cardiólogos en caso de que es una clínica donde colaboran varios, o un laboratorio si es que tienen también un área de cardiología o una clínica específica de cardiología. Es decir, hay una manera de dar información a todos los usuarios que la requieran de una forma eficiente. Y aquí lo que están viendo en pantalla, este es el tablero principal de Cardiac Navigator. En cuanto el dispositivo se conecta y se hace la importación de este archivo EDF, lo primero que va a hacer es dar un pantallazo mostrando distintas cosas que pueden ser después limpiadas. Por ejemplo, en el caso donde no hay eventos grabados, por ejemplo, aquí no hay bradicardia, la bradicardia pues simplemente no tiene nada que mostrar, y a la hora de hacer la limpieza del reporte se van eliminando todas las cosas en las que no hubo nada de llamar la atención. Pero donde hay arritmias, por ejemplo, o fibrilación auricular, hay información que está resumida y se puede ir revisando al detalle, tanto por tiras como por eventos. Puede haber plantillas, puede haber tendencias de arritmia, puede verse la divulgación completa, o como lo veíamos descrito antes, se puede hacer análisis específicos QT, ST y atriales. Entonces, esta es la manera de presentarle al técnico en un primer vistazo lo que está sucediendo, y a partir de aquí es donde ya viene un proceso que es bastante intuitivo también para los expertos, que puedan tomar la información y generar sus reportes de manera fácil. Y finalmente, también para escuchar comentarios de la audiencia, déjenme entrar un poco a este tema de la telemedicina. Nosotros tenemos una solución que llamamos Holter Plus. Holder Plus son varias de estas piezas que yo he mencionado combinadas. Se alcanza a ver por aquí muy a grosso modo
varias cosas. Hay un sensor, el sensor Faros 360 que ustedes ya veían. Hay un teléfono y ahora veremos en qué nos funciona este teléfono, de qué sirve. Y en este caso se pueden proporcionar también los parches o si fueran los cables, dependiendo también de las necesidades del médico. Y todo esto, bueno, se le puede enviar al paciente a su casa, pero la lógica de esto es que pueda haber un monitoreo extendido sin que haya necesidad de que el paciente regrese a la clínica. Esto puede implicar tener hasta 30 días de datos fuera del hospital con un centro hospitalario o una clínica o el propio cardiólogo con su equipo haciendo revisiones periódicas de lo que el paciente está generando a nivel de data. Hay también, y esto es gracias al teléfono, la manera de que el paciente vaya haciendo un registro de síntomas o si en dado caso hubo algún evento en concreto, si se puso a caminar y sintió algo, lo puede escribir y todo este tipo de información va quedando relacionada a la hora de hacer el análisis. Si el paciente hace, por ejemplo, una anotación de que tuvo algo de dolor en el pecho a las 3 de la mañana, en el momento en el que se revisa la información en el software, se puede ver que a las 3 de la mañana hay un comentario de parte del paciente y puede analizarse a detalle ese pedacito nada más de información. Entonces, esto permite tener un poco más de información entre el propio paciente y el médico. Y obviamente esto está diseñado para ser interoperado de manera transparente con nuestras plataformas, no solamente de analítica con Cardiac Navigator, sino que también tenemos una plataforma de gestión médica que se puede integrar a las bases de datos también, a los sistemas L7 de las empresas, en fin. Entonces hay la manera de tener un ciclo completo y poderle hacer llegar al paciente todo esto, recoger del dispositivo al final del estudio, pero sin embargo ya tener una buena parte de la información incluso procesada, si esa es la práctica que se tiene. Y aquí es donde está el modelo de operación. De una manera muy simplificada, tenemos el corazón del paciente enviando los datos directamente gracias a los electrodos al sensor. El sensor vía Bluetooth los está enviando a un teléfono celular. Esto que ustedes están viendo aquí en pantalla es la interfaz gráfica que se tiene del dispositivo. Realmente es un dispositivo al que se le quitan todas las aplicaciones de uso comercial y se le pueden dejar dos alternativas de transmisión de datos por Wi-Fi en caso de que el paciente tenga Wi-Fi disponible, o bien se le puede poner un chip con datos al equipo y los datos son datos muy discretos, pues, no pesan en realidad, y esta información se hace llegar por cualquiera de estos dos tipos de redes a la plataforma de análisis. Entonces, es un concepto que está bastante simplificado para poder tener la información del paciente en un modo muy transparente. Y desde el punto de vista de ángulo de negocios, y esto es algo en lo que desde luego GMMC tendrá que ir analizando cuál es la manera de acercarlo al mercado, yo quisiera explicarles cómo lo hemos hecho en otros países. Bitium ha tenido ya una presencia importante. En Europa tenemos clientes muy concretos que ofrecen todo este tipo de dispositivos como un servicio administrado. ¿Qué quiere decir? Que tanto en Europa, concretamente en Italia, tenemos clientes importantes en Alemania, en Finlandia, desde luego. eh, Nuestros clientes se han establecido como proveedores de un servicio donde lo que hacen es vender los reportes finales a un cardiólogo. Entonces, la suma de todo esto, dispositivos, consumibles, software y obviamente también la parte de bioseñales, es algo que para el paciente se vuelve invisible. El paciente o va y recoge un paquete donde están los sensores, los electrodos, las instrucciones de cómo usarlo y se los lleva a su casa, o tenemos algunos proveedores de servicio, perdón, que incluso envían directamente a la casa del paciente una caja donde va todo. Entonces, ellos han hallado en esta parte una manera eficiente de poderle hacer llegar a los pacientes todo y finalmente que el profesional de la salud únicamente reciba el reporte, porque ellos también tienen un área técnica donde hacen toda la parte del análisis. Ese modelo puede o no ser funcional para países como México, como América Latina. Esto es algo que se tiene que analizar todavía. Si no es el caso, desde luego, en un modelo mucho más convencional, la manera de hacerse es que el distribuidor ponga en las manos de los clientes finales, entendiéndose como hospitales, laboratorios, cardiólogos unitarios, clínicas especializadas en enfermedades cardiovasculares. Y ahí sí,
se puede proporcionar los dispositivos, que puede ser cualquiera de los dos dispositivos que tenemos disponibles, la parte de consumibles, que pueden ser los electrodos de parche único, los Omega Snap como el que estamos viendo acá, o si el médico lo necesita, pues los cables también para electrodos tradicionales, licencias de software, desde luego, para hacer los análisis, si se requiere también algún servicio web para levantar un servicio en Amazon, se puede hacer igual. Y desde luego que si se requiriera también ponerle a disposición los teléfonos con la plataforma para poder hacer toda esta telemedicina de manera eficiente, y que ahí sí, si el cardiólogo es el que compró todo el paquete, el cardiólogo le da el paquete al paciente, lo recibe, hace su propio análisis. Entonces, la flexibilidad creo que es una de las mayores ventajas de las que yo les podía hablar cuando pensamos en este tipo de solución, porque es una solución modular. ¿A qué quiero llegar con esto? Lo mencioné hace algunos minutos. Hemos tenido algunos clientes que desde hace muchos años han estado ya acostumbrados a determinados software de análisis. Entonces, si en algún caso el cliente final no quiere dejar su propio software, pero sí quiere modernizar sus dispositivos, entonces también es una opción. En esta parte, creo que la dimensión comercial y la profundidad con la que se quiera acercar la solución completa, pues creo que obedecerá también a qué tan preparado está el mercado para este tipo de soluciones en contra de lo que ya han venido utilizando durante varios años, ¿no? Yo lo podría decir así. Entonces, en resumen, y ya para escucharles, este es un dispositivo súper fácil de utilizar, es muy cómodo. La primera vez que yo me hice un estudio, me lo pude poner en 2 minutos sin tener todavía el expertise en el manejo de los parches, y los datos salieron bastante bien. Lo veíamos que se puede hacer distintos tipos de aplicaciones también. Puede ser tanto para medicina del deporte, puede ser para hacer holters, puede ser para hacer análisis de personas que están recuperándose tal vez de alguna cirugía o de algún infarto. Hay una divulgación completa que puede ser verificable con la tira entera de los hallazgos, y hay un registro de cada latido del paciente. Puede ser compatible con otros softwares o desde luego con el de nosotros, que es un software buenísimo, el Cardiac Navigator. Lo veíamos, ya tenemos la parte de certificación de Comunidad Europea. Bien, la FDA también está lista desde hace ya algunos años. Estados Unidos es un mercado muy importante también para nosotros. Ahí ya estamos desde hace aproximadamente 3 o 4 años. Está hecho en Finlandia, como lo decía, y gracias a GMMC lo vamos a tener en México muy pronto. Entonces, yo les invito también, desde luego, a que se acerquen a Alejandra y a su equipo para tener un poquito más de detalles desde el punto de vista comercial. Pero bueno, y finalizo nada más dando algunos datos de Vitium en caso de que fuera un nombre totalmente ajeno para ustedes. Realmente es una empresa que ya lleva muchos años en un mercado de señales. Yo lo diría así, somos expertos en radiofrecuencia en distintas áreas, desde luego en la parte de bioseñales para cardiología y neurología, somos expertos también. Viene un producto interesante después para neurología, ya en su momento con GMMC se los daremos a conocer, pero en realidad somos una empresa que tiene prácticas además súper transparentes, es una empresa que cotiza en la bolsa de valores, es una empresa de investigación y desarrollo que reinvierte cada año una buena parte de las utilidades netas que se tiene en hacer nuevos productos, en meter nuevas funciones a los productos que ya tenemos. Y creo que finalizaría diciendo nada más en este número de acá, este NPS es una calificación para empresas tecnológicas. En el caso de las empresas de tecnología, el promedio de calificación suele ser de 35 puntos. Estamos mucho más arriba que eso. Y esto lo que quiere decir es que los socios que tenemos, los clientes finales que usan la tecnología de Vitium, vuelven a comprar tecnología, tienen confianza desde luego en el expertise que tenemos, que es un expertise ya acreditado desde hace mucho tiempo. Entonces, pues yo quisiera ya con esto agradecer el tiempo en el que me escucharon, y desde luego que dar pie a cualquier comentario o alguna pregunta. Muchas gracias, Fer. Pues sí, le invitamos al auditorio a que vaya escribiendo sus preguntas. Antes de iniciar con esta sesión, quisiera invitarlos a que se suscriban al nuevo grupo de Facebook, en donde ustedes van a tener acceso a todos los webinars. Ahí les vamos a estar poniendo también un acceso a un nuevo grupo de WhatsApp para que estén teniendo las novedades de cada uno de los Zooms que vamos teniendo de todos los webinarios. Los invito a que lo hagan y también
a que estén presentes en Medical Expo los días 25, 26 y 27 de octubre, hagan su preregistro para que puedan estar de una manera totalmente gratuita y no tengan que pagar el día del evento. Si se presentan el día del evento, va a tener un costo de 700 pesos. Si hacen su preregistro, pues ya no tendrían ningún costo. Los seguimos invitando a que sigamos haciendo comunidad en Medical Expo, que nos den like en nuestras redes sociales y pues vamos a iniciar con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Nos pregunta Catalina Vidal, ¿con qué síntomas el paciente regresaría al hospital? Pues puede ser que si hay un estudio de larga duración que se está instruyendo tal vez por algún evento que está ocasionando dolor en el pecho, puede ser que en el momento en el que se inicie el estudio no tenga este tipo de síntoma. Y precisamente los estudios de larga duración, pues lo que buscan es poder estar grabando durante todo el día, incluida la noche, pues la sintomatología del paciente, y de modo que el paciente tendría que volver a visitar al médico en caso de que el síntoma se repita. Desde luego, esto es una cosa que es bien importante, pero en realidad desde un punto de vista técnico, por los dispositivos en sí, creo que solamente si se requiere hacer una variación en la configuración del estudio, si por ejemplo se tuviera que hacer una modificación en el sampleo del dispositivo, pudiera ser necesario que se hiciera la nueva configuración por parte del centro de servicio del cardiólogo y hacer nuevamente el estudio, en caso de que la calidad de la señal no hubiera sido la que se estaba esperando para ese tipo de evento en concreto. Pero en general es muy poco común que el paciente tenga que volver, sobre todo porque el doctor en el momento en el que instruye el estudio tiene en sus manos todas las opciones de configuración y sabe que el sampling tiene que ser determinado para el tipo de hallazgo que está buscando hacer, tanto en el acelerómetro, tanto en la parte del sampleo de electrocardiograma en sí. De acuerdo. Ahora, nos preguntan si hacen envíos a Venezuela, Ale. Tendríamos que platicar con la fábrica, con Vitium, para saber si podemos vender hacia Venezuela. Actualmente tenemos solo México, pero GMMC ha exportado a Centroamérica y Caribe y a Sudamérica. O sea, la empresa no tiene problema para exportar. Ahí habría que platicarlo de caso en caso con la fábrica, con FER, en este caso que coordina toda Latinoamérica, y de ahí podemos darles una respuesta con mucho gusto. De acuerdo. Entonces, Omar Hernán, te invitamos, por favor, a que los contactes. Acabamos de poner los datos de GMMC en el chat para que puedan resolver tu duda. Ahora, Fer, Ale, nos están mandando muchas felicitaciones, les está gustando la nueva tecnología que están trayendo acá a México. Entonces, sí, realmente es muy impactante ver el tamaño de lo que es el medidor. Entonces, sí, realmente creo que puede ayudar mucho aquí en México. Qué bueno que GMMC está invirtiendo en traer estas nuevas tecnologías a nuestro país. Entonces, los invitamos a todos ustedes, a los que tengan dudas, a que contacten al equipo de Ale. Entonces, creo que por el momento no tenemos más preguntas. Fer, Ale, gracias por su tiempo. Ya las preguntas que empiecen a llegarles se las estarán haciendo llegar ya directamente hacia sus redes. Perfecto, mil gracias a Medical Expo por invitarnos. Fer, siempre un gusto volverte a escuchar y volverte a escuchar. Me encanta cómo presenta todo. Mil gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Claro. Y miren, aquí está el tamaño real, nada más para que lo vean, es el tamaño de mi pulgar. Impresionante, sí. Sí. Entonces, sí, Todos. los invitamos a que vayan a visitar a GMMC. Va a estar presente en Medical Expo para que ya lo vean en vivo. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Ale, también. A la orden, como siempre. Gracias a todos, que tengan buen fin de semana. Los invitamos a nuestro siguiente webinar, que también traerá un tema muy interesante con mi compañera Leticia Ruiz. Que estén muy bien. Paz.